de ventilación mecánica. Ya. Vamos a tratar el tema de ventilación mecánica. ¿En qué caso se usaría la ventilación mecánica? Doctor, cuando hay un deterioro de la función respiratoria. Cuando hay un deterioro de la función respiratoria. Adamari, ¿no? Sí, doctor. Puede tener quizás origen a nivel intra o extrapulmonar. Ya. ¿Cómo se llama ese deterioro de la función respiratoria? Si le quisiera poner un término. Disnea. Disnea, cuando hay disnea. A ver, Insuficiencia. A ver. Podría ser Yuleisi dice insuficiencia. disnea. Gabriela. Podría decir también insuficiencia respiratoria, sea aguda o crónica. Insuficiencia respiratoria. Bien. Esa sería la síntesis. ¿De acuerdo, Ana Mari? ¿Qué término dijo usted? Deterioro Deterioro. de la función respiratoria. Bien. ¿Quién dijo insuficiencia respiratoria? Gabriela. Gabriela Campos. Bien. Entonces, el término apropiado sería cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿un asmático puede tener insuficiencia respiratoria? Sí, doctor. ¿Ah? Sí, Isabela, doctor. sí, ¿no es cierto? Bien. ¿Y un asmático necesariamente por insuficiencia respiratoria entra en ventilación mecánica? No, No necesariamente. Doctor, necesariamente no. no siempre. No siempre. No. Entonces, si quisiera poner el nombre y el apellido, sería un paciente con insuficiencia respiratoria severa. Entonces, un paciente con insuficiencia respiratoria severa puede, va a requerir ventilación mecánica. Si yo les preguntara, a ver, ahí sí es una participación amplia que pueden tener ustedes. Si yo les preguntara, ¿en qué casos, o sea, si a un paciente les llega emergencia, ¿cómo determinarían o cómo detectarían ustedes que un paciente tiene insuficiencia respiratoria, aunque sea sospechada? A ver, solamente quiero un signo o un síntoma que me diga cada uno de ustedes. Doctor, ¿Podría ser ¿La cianosis? puede ser el cambio de No, sí. pero en orden. A ver, ya, Lidia. Ya. Podría el paciente tener algunos tirajes, podríamos ver en sus... Ya, 1, tirajes. 2, ¿qué más? Otro. aumento de la frecuencia respiratoria? Mabeli. ¿A qué se llama aumento de frecuencia respiratoria? Una taquipnea. Taquimnia. Taquimnia. 2. Isabela. Sí, doctor, que el paciente esté desaturando. ¿A qué llama desaturar? Menor de 90. Saturación de oxígeno menor de 90. Van 3. Eric. Estabilidad hemodinámica. Eric, Aleteo nasal, doctor. estoy en orden. Eric. Aleteo nasal. Aleteo nasal. Diana. Doctor, ¿podría ser la cianosis? Cianosis. Alessandra. Todavía en frecuencia respiratoria podría ser polipnia también, ¿no? No Polimnia. solo taquipnia. Maricruz. Doctor, aumento de sudoración, pero piel fría. Diaforesis. 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 Puede ser piel fría o caliente, Maricruz. Diaforesis. Ok, doctor.
Rosa. Uso de músculos accesorios a la respiración. Uso de músculos accesorios. Rosa Olortegui. Uso de músculos accesorios. ¿Qué más? Maricruz ya habló. Rosa también. Joana Gallardo. Algún ruido respiratorio normal como un estridor. ¿Cómo? Algún ruido respiratorio normal como un estridor. Joana, creo que ahí sí usted tiene su micrófono muy bajo. A ver, déjeme ver un ratito. No lo escucho bien. Algún ruido respiratorio dice, ¿no? Anormal. Anormal, ruido respiratorio anormal. Podría ser, podría ser. Isabela. Sí, doctor. Puede ser un paciente con compromiso de la conciencia. Isabela. ¿Y por qué estaría con compromiso de conciencia? Puede ser por la misma hipoxia o también porque tiene una inestabilidad hemodinámica. Ya. Si estamos hablando de la parte respiratoria, la hipoxia no da compromiso de conciencia. La hipoxia da más bien agitación y desorientación. ¿Quién sabe, quién ayuda a Isabela? ¿Por qué el compromiso de Doctor, conciencia? la hipercapnia. Ya, pero de uno en uno, álceme la mano por la hipercapnia. ¿Quién habló de hipercapnia? Lo hablamos mi compañero Bruno Freire y yo, Diana. Villalba. Diana. Ajá, Ya. Villalba. Ya. Bien. Por la hipercapnia. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma más? Eleazar. La cianosis, doc. Ya dijeron cianosis. A ver, si se acuerda algo más de Eleazar, si no pasamos a Samuel. Doctor, la postura corporal también, doctor. Los pacientes A ver, siempre ¿qué tienden a ir hacia sería la adelante. postura corporal? ¿Cómo se dice? Lo que usted está que dice es muy importante, pero ¿cómo sería la postura corporal? Bueno, el paciente tendría a estar hacia adelante o inclinarse hacia adelante, ¿no? Para poder respirar. Inclinarse hacia adelante o si estuviera acostado, asume la actitud de la ortopnea. Paciente en ortopnea o en ortomnia, como le quieren decir. Posición semisentado. Sí, por sí. Bien. Charmelin. La taquicardia, doctor, en un intento de tratar de compensar el oxígeno. Taquicardia. Exacto. Un incremento de la frecuencia cardíaca. La taquicardia. ¿Qué más? Es Charmelin. ¿Qué más? Es lo mismo los tirajes que las retracciones. No, doctor. Entonces, así como usted puede encontrar tirajes, puede encontrar también pacientes con retracciones intercostales. Yanela, ¿qué opina? Doc, ¿Qué más? podría ser una respiración paradójica. Puede haber una respiración paradójica. A ver, Yanela. ¿A qué llama respiración paradójica? A la respiración que es más superficial. No. La respiración más superficial es una respiración superficial, o sea que la amplitud no es, no es normal, ¿no es cierto? Hay una amplitud disminuida y generalmente una frecuencia respiratoria aumentada. Perfecto, pero eso no es respiración paradójica. Sería cuando el movimiento del pecho ocurre, en lugar de moverse hacia abajo en la inhalación, sería hacia arriba. El pecho moverse hacia abajo, hacia arriba.
En parte sí, en parte no. Doctor. ¿Podría explicármelo, pero con términos más técnicos? Claro, o sea, el O sea, diafragma ha se dicho mueve algo hacia arriba. importantísimo, ¿ah? La respiración La paradójica inhalación. abre todo un capítulo. Ajá. ¿No? Está bien, pero me gustaría que me lo describa, pues, ¿cómo es una respiración paradójica? Es cuando el diafragma se mueve hacia arriba en la inhalación y hacia la exhalación. Ok, ok. El diafragma, en vez de descender, se eleva. ¿Y qué más? Una respiración paradójica es de dos elementos, no solamente de uno. El diafragma, en vez de descender, se eleva. ¿Y qué más? Eleazar. No, yo prácticamente iba a decir que durante la inspiración, o sea, como consecuencia del aumento de la presión negativa, en este caso se eleva, pues, el diafragma. A ver. Doctor, podría ser de Vamos que por partes, vamos por partes. No nos quedemos con conceptos que pudieran ser no bien precisados o equivocados. Cuando usted tiene una respiración normal, una inspiración, Eleazar, una inspiración. ¿En qué consiste la inspiración? ¿Cómo es la mecánica de la inspiración? los movimientos hacia No, abajo. estoy preguntándole a Eleazar, por favor. Ah, ya, ok. El diafragma se deprime. El diafragma, el término no sería se deprime, el diafragma desciende. O desciende, ok. Ya, ¿y qué más? A ver, Bruno, ayúdelo a Eleazar. ¿O qué me quería decir usted? Bueno, yo quería añadir el pH, ¿no? Creo que había dicho. Y además de eso, también hay dos cosas clínicas que se No, pueden ver una sola bastante. cosa nomás, por favor, Bruno. Una sola cosa. Es Estoy pH, tratando ¿no? de dar opción a todo. pH. ¿Qué pasa con el pH? Puede ser una alcalosis como puede ser una acidosis, respiratoria. En una insuficiencia respiratoria, una alcalosis es bien difícil. Pensemos más en una acidosis. A ver, ¿quién lo ayuda a Eleazar? A ver, Alexander, de Melo. Hola, Doc. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué me quería decir o quiere ayudarlo a Eleazar? Yo iba a decir que un signo que se puede presentar al paciente sería angustia en el rostro, ¿no?, del paciente. Miren, lo que ha dicho Alexander es bien importante. La sensación de angustia que refleja el paciente por esa falta de aire. Una sensación de angustia. Entonces, lo que yo desearía es que ustedes se imaginen cómo es un paciente con insuficiencia respiratoria. Pero nos quedamos en lo que dijo, creo que Yanela, la respiración paradójica, que es muy interesante. Profesor. Profesor. Sí, sí. Y Eleazar, quiero que me complete cómo es la mecánica ventilatoria. A ver. Gina, lindo. Sí, doctor. Sí. Bruno ya participó, saque su manito. Alexander ya participó, saque su manito. Gina. Sí, doctor. Dígame. Bueno, para la inspiración las costillas no se elevarían, se expanden hacia los lados para que los pulmones... Perdón. El aire. Perdón, no le escuché. Me preguntó sobre la inspiración, ¿no? La respiración. Sí. Ya, entonces las costillas se elevan y se expanden hacia los lados y los pulmones, o ingresaría el aire a los pulmones y el diafragma desciende hacia
al abdomen, ¿no? O desciende simplemente. Ok. No solamente las costillas, sino los músculos intercostales. Las costillas solitas no van a actuar, sino es por acción de los músculos intercostales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se llama la parrilla costal. O sea, la parrilla costal, ¿en qué consiste? Consiste en el esternón, en la columna vertebral, en las costillas, en los músculos intercostales, en el diafragma. Entonces, todo eso actúa como un fuelle, como un ventilador. Entonces, la inspiración consiste en que el diafragma desciende y los músculos intercostales se expanden como si se elevaran hacia adelante. Esa es la respiración normal. ¿Cómo sería la respiración paradójica? Lo que dijo Yanela. A ver, Doctor, Mónica Shirley Bautista. ¿Quiere hablar? Sí, Mónica. Sí, quería dar otro ejemplo sobre la característica para saber si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Diga usted. Podría ser un dolor torácico. Un dolor torácico, pero un dolor torácico per se no es un signo de insuficiencia respiratoria. Porque como usted bien dice, lo dice, puede ser un dolor torácico, puede ser un dolor de origen cardíaco. Y pero si hubiera, vamos a ponerle, si hubiera un dolor torácico y respiración paradójica, sí. Sí sería una manifestación de insuficiencia respiratoria. Ok. Ya, pero el dolor torácico es básicamente por una lesión de la parrilla costal. Generalmente por una lesión. Bien, Gabriela Campos. Hola, doctor. Yo iba a decir que otro signo que se podría ver en la insuficiencia podría ser la retracción external. ¿La qué? Retracción external. La retracción external. Porque justamente en la zona de abajo de las costillas, entre las costillas y el cuello, se va hundiendo cada vez más cuando la persona se intente inhalar. Bueno, ya, claro. Ya alguien dijo tirajes, se entiende cualquier tipo de tirajes, y ya alguien dijo retracciones. En este caso se entiende acción external. De acuerdo. ¿Quién más? Libet Lerma. Sí, doctor. Iba a terminar de completar la idea de la respiración paradójica. Es que no se completó bien. Ya describimos cómo era la respiración normal, pero en la paradójica ocurre todo lo contrario, porque cuando uno inhala o inspira, el diafragma que normalmente desciende, en este caso va a ascender. Y en la expiración más bien va a provocar un descenso. Ya, ¿y qué pasa con los músculos intercostales? O sea, en la respiración paradójica, el diafragma en vez de descender, se eleva. ¿Y los músculos intercostales? Los músculos intercostales, en vez de expandirse, se deprimen. Se deprimen. O sea, en vez que la ventilación sea hacia afuera, es como si hubiera una ventilación hacia adentro. O sea, los músculos intercostales se deprimen. Entonces, obviamente no son todos los músculos intercostales. Es una parte de los músculos intercostales donde hay zona de fractura. La respiración paradójica es un patrón ventilatorio anormal que se presenta cuando hay fractura de 2 o más costillas.
O sea, cuando hay un trauma múltiple, pero que compromete las costillas o que puede comprometer el diafragma. Entonces, la parrilla costal que yo les he mencionado, ¿por qué estructura está tapizada por dentro? Por la pleura parietal. Entonces, está tapizada por dentro por la pleura parietal y por lo tanto, la pleura parietal es una membrana donde no hay soluciones de continuidad y protege al pulmón. En este caso, tendría que haber necesariamente una solución de continuidad, o sea, una fractura de costillas donde hay una alteración de la arquitectura de la parrilla costal o una lesión del diafragma y puede haber un compromiso también de la pleura parietal. Entonces, en ese caso, ahí se va a apreciar lo que se llama la respiración paradojal. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, se han manifestado pues tirajes, aumenta quimnia, polimnia, saturación de oxígeno menor de 90, cianosis, diaforesis, uso de músculos accesorios, retracciones, en fin, es todo un conjunto de trastorno del sensorio, es todo un conjunto de signos y síntomas que a mí me pueden orientar y traducir que estoy frente a un paciente con insuficiencia respiratoria. Pero obviamente la insuficiencia respiratoria tiene un diagnóstico. O sea, lo que yo estoy diciendo es el conjunto de signos y síntomas que se pueden presentar en un paciente que tiene insuficiencia respiratoria. Dependiendo de la severidad de estos signos y o síntomas, la insuficiencia respiratoria puede ser una insuficiencia respiratoria severa que va a requerir apoyo ventilatorio. Entonces, generalmente, cuando después de realizar algunos procedimientos de soporte médico de emergencia, el paciente simplemente no mejora. Si ustedes tienen un paciente con insuficiencia respiratoria o tienen sospecha de insuficiencia respiratoria por los diversos síntomas que ustedes me han señalado y este paciente les llega a la emergencia, ¿qué harían? ¿Qué sería lo primero que harían? Podríamos... Pero, jovencitos, ya, a ver, acá hay unas manitos levantadas. Luis Fernández. Doc, era para mencionar los anteriores signos, pero en este caso, pues, primero evidenciaría... Diga usted, ¿qué quería mencionar? No sé si mencionaron el aleteo nasal, Doc. ¿La qué? El aleteo nasal. Sí mencionaron. A ver, sí lo mencionaron, fue uno de los primeros que mencionaron. Entonces, a la pregunta que yo he hecho, ¿tendría alguna respuesta? Doc. Usted está en la emergencia y le llega el paciente a la emergencia con con aleteo nasal, perfecto. Le llegó el paciente con aleteo nasal. ¿Qué es lo primero inmediatamente que haría? Luis Fernández. Evidencio la insuficiencia respiratoria, ¿no? Primero, ¿Cómo lo pues, evidencia? con un pulso oxímetro para ver la saturación de oxígeno. Ok. Inmediatamente una saturación de oxígeno. Perfecto. Pero pasó que la emergencia, el pulsioxímetro está malogrado y tienen que ir a traerlo de hospitalización y se va a demorar 5 a 10 minutos. ¿Qué harían? Doctor, Un moment, please, por favor. Luis. Sí, Doc. Otra opción también podría ser, si es que hay disposición, ¿no? El LAGA, una gasometría para ver las... Ya, listo. Ya, Luis. A ver, Basti. Sí, doctor. ¿Qué haría?
¿Se podría ver quizás tiraje? No, ya eso ya está, ya está con el ya está con la sospecha diagnóstica de que ya se dijo el tiraje, ya está con la sospecha diagnóstica de una insuficiencia respiratoria. ¿Qué haría? No tiene pulso oxímetro. ¿Qué haría? Entonces tomar la frecuencia respiratoria. Listo. Eleazar. El pulsoxímetro, Doc, hacerle un AGA y tener una vía aérea permeable. Asegurarse que el Listo. paciente Diana. tenga aire permeable. Doctor, ¿podríamos iniciar ya con la suplementación de oxígeno? Perfecto. Perfecto. Diana, no se vaya. Ok, quédese todavía ahí. Si ustedes tienen, Diana, creo que ya esta es su tercera intervención. Ya. Ya, mejor sí, Diana. Vaya porque ya tiene su tercera intervención. Adamari. Sí, doctor. Ya. ¿Usted ha participado? ¿Quién ha participado? Les quiero dar opción a todos. Ya no hay ninguna mano levantada y solamente han participado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 24. Menos de la mitad. Gerald, pasa. Sí, doc. Ya, dígame, Gerald. Bueno, Adamari, claro. Adamari ha dicho que le coloca oxígeno. Ah, ¿De acuerdo o no? sí, porque en sí estamos en una situación que ya tenemos alta sospecha de que tiene insuficiencia respiratoria, así Ya, que y si le fuera una creo- insuficiencia respiratoria, Gerald, ¿es una emergencia o no? bueno, eso depende o sea, de otros signos, ¿no? Como la frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, sus tirajes, entonces ahí veo la gravedad. Si es Ya, severo, entonces sí. ya, pero ya, Gerald, aunque sea una insuficiencia respiratoria leve, es una emergencia. Tiene que actuar. Porque usted no sabe en qué momento esa insuficiencia respiratoria leve que le está viendo en un inicio puede evolucionar rápidamente a una insuficiencia respiratoria severa. Entonces, todo paciente con sospecha de insuficiencia respiratoria, obviamente, tiene que ser catalogada como si fuera una emergencia. Incluso hay pacientes que, por ejemplo, que antes uno decía era solamente en mujeres, pero hoy en día se puede ver o en hombres o en mujeres, que tienen hasta una discusión con su pareja, o sea, una discusión familiar. Y en ese momento, después de la discusión familiar, comienzan a tener una polimnia y refieren que sienten que le falta el aire. Son los únicos casos donde le pueden encontrar por gases arteriales una alcalosis respiratoria, porque está barriendo el CO2. Y llegan a la emergencia no solamente con ese cuadro de polimnia, sino llegan hasta como si fuera con un cuadro de tetania, o sea, con una contractura muscular, sobre todo a nivel de manos. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo un cuadro conversivo. En ese momento a la paciente se le coloca oxígeno. ¿Podríamos pecar de exceso? Pero la respuesta es sí. En tanto, se haga el control de la saturación, se evalúe si se necesita o no necesita un AGA. Pero para un AGA, por ejemplo, para un examen de gases de sangre arterial,
Si usted está en manos de un experto y tiene todo a la mano, o sea, tiene su torunda, tiene su alcohol, tiene su jeringa para tomar el haga, mínimo le van a demorar 3 minutos en la toma de la muestra. Y después de eso, unos 5 minutos en el procesamiento de los resultados, 8 minutos. Y en esos 8 minutos, un paciente con insuficiencia respiratoria se le puede complicar mucho peor. Doctor, Sí. una consulta. Pero tomando el caso de un paciente conversivo, ¿no? Que esté hiperventilando y justamente, como se mencionó, normalmente ahí ellos están expulsando mayor cantidad de CO2 y teniendo mayor cantidad de oxígeno y por ende están entrando en una alcalosis. Entonces, ¿cuál sería el fundamento entonces de aplicar más oxígeno? ¿Yo no empeoraría el cuadro de aquel paciente? En ese momento que le llegue el paciente, ¿usted tiene la certeza que es un cuadro conversivo o tiene que hacer previamente un interrogatorio? Tengo que hacer previamente un interrogatorio. ¿Y cuánto le va a durar ese interrogatorio? Bueno, será a lo mucho en 10 minutos. ¿Y en 10 minutos el paciente se le puede complicar? Sí. Entonces, ¿qué de malo sería si es que usted le coloca una cánula binasal con 2-3 litros de oxígeno? Usted podría decirme, sí, estoy cometiendo un exceso. Yo le estoy diciendo que sí, no le estoy diciendo que no. Posiblemente se cometa un exceso. Pero la actuación desde el momento que el paciente llega a la emergencia y usted le coloca el oxígeno, porque, o sea, lo primero que usted ve que es un paciente que está polimneico, nada más. Lo único que ha visto usted es que el paciente está polimneico, nada más. No sabe otra cosa. No sabe otra cosa. Y le vuelvo a repetir, estamos imaginando la situación que en ese momento usted no tiene un pulsioxímetro. O sea, usted no tiene cómo medirle su saturación en ese momento. Y el paciente está polimneico. ¿Qué haría? Le doy oxígeno. Tiene que darle oxígeno. Claro. En su primer minuto tiene que darle el oxígeno. Hasta que haga el interrogatorio, hasta que traigan el pulsioxímetro, o si quiere le toma su muestra de gases de sangre arterial. Pero lo que yo voy es a que ustedes tienen que actuar. Y en esa actuación que ustedes tienen va a estar en función con los recursos que cuenten. Si ustedes ven que el paciente llega polimneico y pueden sentarlo y tienen su pulsioxímetro a la mano y su saturación de oxígeno está 95, 96%, entonces ahí sí yo le hago la pregunta, ¿le colocaría oxígeno? La respuesta es no. No. No le coloco. Entonces tengo la opción para hacerle el interrogatorio. Pero es bien interesante, ¿por qué? Porque yo le estoy poniendo un caso de un paciente que está polimneico y que es un conversivo, o sea, yo le estoy adelantando el diagnóstico. Pero póngase el caso de un paciente con una tromboembolia pulmonar. Un paciente con una tromboembolia pulmonar también llega polimneico. Con la diferencia que en ese paciente la saturación es menor de 90%. Pero como repito, yo les hablaba del escenario del paciente donde yo no tengo un pulsioxímetro. ¿Qué pasa si ese paciente que no tengo el pulsioxímetro está polimneico?
No es un conversivo, sino es una tromboembolia pulmonar. Entonces, no lo sé. Por eso es que lo que yo trato a ustedes de ponerlos en un sentido práctico, de tomar decisiones. O sea, está bien. Ustedes me han dicho respuestas razonadas cuando me dicen, veo su pulso oxímetro, le tomo una muestra de gases de sangre arterial. Nadie me dijo de tomar una placa radiográfica, pero puedo tomar una placa radiográfica. Todo eso está bien. Pero ¿cuánto tiempo está pasando antes que yo actúe, tome una decisión? Este curso es más orientado a lo que es la toma de decisiones. Entonces, y estamos hablando de un paciente con una insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria, como les digo, siempre es una emergencia. Siempre. Aunque sea leve, aunque sea moderada, aunque sea severa. Doctor, una pregunta. Sí, yo le hice. Si mi paciente viene, ya su saturación está en 96, pero yo veo que tiene sufrimiento respiratorio, igual no le coloco oxígeno. Buena pregunta. Buena pregunta. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opina la pregunta que ha hecho Yuleisi? El paciente llega, está con una saturación de 93%, dice Yuleisi. ¿Por qué no me completa la 96. figura? ¿Por qué no me completa Yuleisi la figura de aproximadamente qué edad tiene el paciente? Podría ser un adulto mayor, ¿no? Ok, un adulto mayor que llega con saturación del 93%. A ver. Doctor. Vamos por partes. Gerald tiene la manito levantada desde ahora. ¿Quiere participar o se olvidó de sacar su mano? Sí, Doc, bueno, yo quería decir que en ese caso yo diría que la clínica manda, ¿no? Entonces, no me fiaría tanto del oxímetro, sino de su clínica, y yo sí lo administraría. Ya, pero ¿qué sería con la clínica manda? O ¿Qué sea, haría? le administraría oxígeno. Ok, y esa es tu respuesta. Isabela. Sí, doctor, otra cosa también es considerar de que si estamos hablando de un adulto mayor, normalmente ellos, por la condición de adulto mayor, viven con saturaciones menores a las que un adulto joven. Entonces, No necesariamente. Pueden ser hasta paradojas de la vida, pero mi suegro, que curiosamente era un fumador, bueno, pues no sé cuánto habrá fumado en su juventud, pero nunca dejaba de fumar 1 o 2 cigarrillos diarios hasta que mis hijas le controlaban y le quitaban la costumbre. Pero mi suegro, cuando fue al hospital, su saturación era 98% y era procedente de la sierra. Pero lo que usted dice tiene, digamos, una relativa razón. O sea, la pregunta yo le hice, por eso le dije, complétame tu pregunta. Si fuera un adulto mayor con saturación del 93%, solamente por la saturación del 93%, yo no me preocuparía. Pero la pregunta que hace yo le hice, dice, y yo lo veo con algunos signos de insuficiencia respiratoria, o sea, lo ve, de repente lo ve taquipneico, polipneico, con alergia nasal, en fin, lo ve. Y él dice, ¿le daría oxígeno? Gerald dice, sí, le daría oxígeno. ¿Qué dice Edgar Gómez? Yo apoyo lo que dice Gerald, Doc, y además apoya lo que dice quisiera... Gerald. Entonces ahorita votamos quién está a favor, quién está en contra. Sí, y además agregar que si el paciente tiene síntomas de falta de oxígeno, darle oxígeno no le causaríamos ningún tipo de injuria, más bien podríamos darle un poco de tranquilidad al paciente y con eso tener tiempo para buscar un diagnóstico específico. Bueno, yo creo que de una manera más técnica, Edgar completó la pregunta que hizo uno de ustedes, ¿por qué darle más oxígeno si está con buena saturación? Muchas veces
el oxígeno, en algunos casos, sobre todo en los casos de una aparentemente insuficiencia respiratoria por causa psicógena, o generalmente en los pacientes asmáticos o en los pacientes EPOC, que son los que tienen problemas respiratorios crónicos, el darle el oxígeno les genera cierta tranquilidad emocional. Les voy a contar mi experiencia personal. Yo tuve COVID en enero. Miren, tuve COVID en enero. Quise manejarme acá en casa y mi saturación fue bajando 96, 95, 94, llegó hasta 90%. Yo mismo me aplicaba el tratamiento, el tratamiento convencional, de cúbito ventral, en fin. Y tenía una saturación que iba bajando esos niveles. Y no quería ir al hospital hasta que mis hijas y mi esposa me dijeron, o vas al hospital o te llevamos al hospital. Me fui en mi carro manejando hasta el hospital con mi esposa. Llegamos al hospital, subí la escalinata para el segundo piso y me ve la jefa de emergencia. Y me dice, ¿qué cosa te está pasando? ¿Qué estás haciendo? Inmediatamente consiguió una silla de ruedas y me llevó de frente a la emergencia y me saca una tomografía. Para esto yo tenía una tomografía jueves, viernes, sábado, domingo. Tenía una tomografía de un día jueves. Aproximadamente tenía un compromiso de 20-25%. Llegó el día domingo y tenía por tomografía un compromiso del 45 al 50%. Tenía saturación límite de 89-90%. Al final me quedé hospitalizado, habré estado hospitalizado entre 9 y 11 días. A Dios gracias, no progresó. Pero cuando me enteré que tenía el 45 a 50% de compromiso respiratorio, me vino una sensación de angustia terrible de lo que me pudiera pasar por el COVID. Gracias a Dios no prosperó. Recibí oxígeno por cánulas nasal de alto flujo y en el día 10 y el día 11 ya estaba sin oxígeno. 2 días estuve sin oxígeno. Mi saturación llegaba a un promedio de 92-93%. Y salí de alta. Para esto, acá en casa, ya me habían comprado un concentrador de oxígeno. Ese día que salí de alta, tenía un temor terrible de que no pudiera respirar bien, ya en casa. Tenía un temor terrible. Miren cómo es el miedo, la angustia cuando se apodera de la persona. Llegó la noche y mi temor aumentó. Me dieron la 1, 2 de la mañana y no podía dormir. Por temor a que me dé un paro respiratorio, según yo, me podía dar un paro respiratorio. Al final, mi esposa, más inteligente, y me dijo, ¿cuánto estás saturando? Estás saturando 92-93%. Perfecto. Prendió el concentrador de oxígeno y me puso oxígeno por cánula binasal a un promedio de 4 o 5 litros por minuto. 3-4 litros por minuto. Y me dijo, ahora sí vas a dormir. Me quedé dormido. Mi saturación en ese momento subió de 93 al 96%. Me quedé dormido y habré dormido por lo menos unas 5 o 6 horas. Cuando me desperté con una sensación de mejora integral. O sea, no solamente mejora respiratoria, sino una mejora emocional. Ese falso miedo que tenía había desaparecido, tenía una sensación de seguridad.
En la segunda noche ya no necesité oxígeno. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿quién dijo que tenía esa sensación de seguridad? ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Ya se fue? Fue Edgar Hop. ¿Quién? Fue Hop. Sí, Fue Doc. Hop, ¿no? Ok, Edgar Gómez. Eso pasa, Edgar. Eso pasa. Entonces, a la pregunta que ustedes, que ustedes me han dicho, simplemente la respuesta es, si la inversión del oxígeno le va a dar esa tranquilidad, inviértalo. Lo importante es que el paciente esté tranquilo. Y yo se lo digo en mi experiencia personal, ¿ah? Se lo digo en mi experiencia personal. Entonces, dele oxígeno. Bien. Yuleisi, entonces su pregunta que hizo es, ¿se le da oxígeno? La respuesta es sí. Se le da oxígeno. Entonces, se le da oxígeno, puede tener diversos mecanismos de extracción de oxígeno, sobre todo no invasivos. La ventilación mecánica es la oxigenoterapia invasiva. En estos casos, estamos hablando de una oxigenoterapia no invasiva. ¿De acuerdo? Se le da oxígeno. Gracias, doctor. Bien. Doc, una pregunta. Sí. En el caso de un Yanela. paciente que tenga EPOC, ¿no? Y venga con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿la administración de oxígeno podría ser contraproducente? Porque podría que, en estos casos, en los pacientes con EPOC, tal vez los centros respiratorios están alterados y podrías no ayudarle esta administración. Dependiendo del flujo de oxígeno. A ver, Yanela, las preguntas que ustedes me están haciendo me dan pie para hacerles algunas repreguntas, no con el ánimo de hacerlos quedar mal, sino con el ánimo de que precisen un poco su fisiología respiratoria. Solamente quiero preguntarles, si me responde Yanela o alguien, ¿a ustedes ya les enseñaron insuficiencia respiratoria? ¿Algún curso? Sí, Doc. Sí, Doc. Neumología, imagino, ¿no? Bien. Entonces, si es así, a ver, Yanela, ¿dónde está? Aquí, Doc. Ya, repítame su pregunta. Ya, mi pregunta era, la administración de oxígeno en un paciente con EPOC, pero que venga con una insuficiencia. Perfecto, ya. A ver, Yanela, ¿cuál es el estímulo respiratorio normal, perdón, en condiciones normales en una persona normal? ¿Qué es lo que a usted le estimula a respirar? La hipocapnia, la hipercapnia, la hiperoxemia o la hipoxemia. ¿Cuál es su estímulo respiratorio? Sería la hipercapnia. En el caso de usted. Diré la hipoxia. Hipoxia. En el caso de usted. A ver, ¿quién tiene otra opinión? Yanela dijo primero hipercapnia, después dijo hipoxemia. ¿Cuál es el estímulo respiratorio en condiciones normales en cualquiera de nosotros que no tenemos una enfermedad respiratoria? Astrid, Lizano. La hipoxia. La hipoxia. A ver. Benjamín, Quispe. La hipoxemia. A ver.
Déjeme ver. Doctor. Dante Correa. Presente, doctor. No está Dante. Presente, doctor. Ok. Eleazar Puerta. Sí, doc. La pregunta que he hecho, ya no me la haga repetir. ¿Cuál es el estímulo de respiración de usted? Hipercapnia. La hipercapnia. Bien. Y Yanela Torrealba, ¿cuál es el estímulo respiratorio en un paciente adulto con enfermedad respiratoria crónica? ¿La hipercapnia, la hipocapnia, la hipoxemia o la hiperoxemia? Doc, podría ser la hipercapnia. Ya. Esa es la primera precisión que se tiene que hacer. En todo paciente normal sin enfermedad respiratoria, el estímulo respiratorio es la hipercapnia. Ustedes en este momento están respirando normal. Entonces, a veces cuando uno está niño, hace el juego de quién deja de respirar un tiempo más prolongado. Entonces, si en este momento yo les digo a ustedes, dejen de respirar, hagan su ejercicio de dejen de respirar, ustedes dejan de respirar, algunos de ustedes en 10 segundos, otros en 15, otros en 20, otros en 25 segundos. Si hay algunos que son nadadores, de pronto hasta en 30 segundos, pero cada persona va a dejar de respirar y lo que va a producir es una acumulación progresiva del CO2. Hasta que llega un momento en que ese CO2 se va a acumular en cierta concentración en el organismo que va a generar que ustedes, por más que el doctor les diga, dejen de respirar, no respiren, no respiren, ustedes van a decir, ya no puedo más, y generan una inspiración profunda. Entonces, ¿qué cosa pasó en todo ese tiempo? Simplemente acumularon CO2. Entonces, en condiciones normales, nuestra respiración normal es por acúmulo de CO2. O sea, nuestro estímulo respiratorio es la hipercapnia. Contrariamente, en los pacientes con enfermedad respiratoria crónica, estos pacientes normalmente van a tener el CO2 incrementado. Normalmente. Pueden tener un CO2 en 45, pueden tener un CO2 en 50. Entonces, en esos pacientes, el estímulo respiratorio no va a ser el CO2, sino el estímulo respiratorio va a ser la hipoxemia. Entonces, la hipoxemia va a hacer que esos pacientes normalmente estén respirando. Y esos pacientes tienen generalmente una hipoxemia límite. Entonces, la presión arterial de oxígeno de nosotros normalmente puede ser 90, puede ser 100. La presión arterial de oxígeno de un paciente respiratorio crónico puede ser 65, puede ser 60. El CO2 en un paciente normal como nosotros siempre va a estar por debajo de 40. El CO2 en un paciente respiratorio crónico va a estar por encima de 40. Entonces,
esa es la situación. A ver, un momentito, por favor. Aló, Andrés. ¿Cómo estás? Andrés, un favorcito. No, estoy en casa dando una clase virtual y te llamo en 1 hora. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, chao, chao. Entonces, el estímulo respiratorio es la hipoxemia en un adulto mayor con enfermedad respiratoria crónica, generalmente un EPOC. Por eso, la pregunta que hacía Yanela es importante. Si yo tengo un paciente respiratorio crónico y que me llega con una descompensación, o sea, me llega con manifestaciones clínicas que pudiera ser una insuficiencia respiratoria, ¿le doy oxígeno? ¿No le doy oxígeno? Entonces, la respuesta es sí se le da oxígeno, pero a flujo bajo. Al darle oxígeno al flujo bajo, no se va, generalmente cuando hay un flujo bajo puede ser 3, 4, 5 litros por minuto, perdón, 4 litros por minuto máximo, si se le da por cánula binasal, o si se le da con un sistema de Venturi, se le puede dar por debajo de un FiO2 de 30%. Entonces, pero si ustedes le dan a ese paciente una máscara con bolsa reservorio o le dan un Venturi de concentraciones por encima del 40%, lo que van a hacer es barrer el estímulo respiratorio del paciente de la hipoxemia. Y en vez de mejorar su patrón respiratorio, se lo van a empeorar. De tal manera que la respuesta que decía Yanela es sí, pero con oxígeno a flujo bajo. Entonces la pregunta sería, ¿y si el paciente sigue con manifestaciones de insuficiencia respiratoria, se le da más concentración de oxígeno? La respuesta es sí, pero bajo un método de administración de oxígeno invasivo. Vale decir, el paciente entraría a ventilación mecánica, que es lo que no se desea. Porque una vez que el paciente respiratorio crónico ingresa a ventilación mecánica, ya realmente ya es un problema el destete, o sea, el retiro del ventilador. Bien. ¿Alguna pregunta? Doc, solo una pequeña pregunta nomás. Sí, entonces, ¿cómo hago para diferenciar, digamos, no tengo historia clínica del paciente, me llega así, ¿no? Un paciente descompensado. ¿Cómo sé que el paciente que viene es un paciente simplemente con una insuficiencia respiratoria aguda o un paciente que viene, o sea, tiene POC y encima tiene su insuficiencia respiratoria aguda? Ya, ¿Cómo hago para diferenciar? No, pero eso ya lo sabe por clínica. Por clínica. Si es un paciente joven, lo más probable es que sea una insuficiencia respiratoria aguda, no un EPOC. Si es un paciente adulto mayor, lo más probable es que sea una insuficiencia respiratoria crónica descompensada o reagudizada. Entonces, el tema es, la pregunta que yo le hago es, ¿en todos sitios hay pulsioxímetro? La respuesta es sí. Ya es difícil concebir un establecimiento de salud sin un pulsioxímetro. Y si no tiene pulsioxímetro, deben tenerlo ustedes. Y si ustedes tampoco tienen pulsioxímetro, entonces tienen que jugar solamente con su clínica, nada más que con su clínica. Pero ahí nuevamente viene la pregunta, ¿se le da oxígeno o no? La respuesta es sí, pero dele oxígeno a flujo bajo. O sea, cualquiera sea el paciente, usted le da oxígeno por cánula binasal a 2 o 3 litros por minuto, ya usted está haciendo bastante. Y dándole 2, 3 litros por minuto o 4 litros por minuto, usted no va a afectar la condición de fondo del paciente. Pero sí definitivamente va a contribuir a una mejoría. Entonces, tiene que darle oxígeno sí o sí.
Gracias, Bien. Doc. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pregunto. ¿Ya tienen una idea clara de lo que sería una insuficiencia respiratoria clínicamente? Creo que ya todos tienen una idea clara de lo que es una insuficiencia respiratoria clínicamente. Bien. 11:50, 12 en punto, comenzamos la segunda parte de la clase. Estamos todavía en la primera diapositiva. Ya. Listo. 10 minutos, jóvenes. Relájense. Ok, doctor, gracias. Ok, a ustedes. Comenzamos. Bien. Hablar un poco de historia. ¿Cómo eran los ventiladores mecánicos antes, que se llamaban pulmón de acero? Y esto se utilizó fundamentalmente en la epidemia de la polio. Interesante explicar la parte fisiológica, porque entendiendo la parte fisiológica de la respiración, ustedes pueden entender la parte mecánica del ventilador. Por fisiología, cuando ustedes toman aire, hacen una inspiración profunda, ingresó el aire del medio ambiente hacia el interior de sus pulmones. Se supone que ingresa por una gradiente de presión. Esa gradiente de presión que ingresa el aire del medio ambiente a los pulmones, ¿es una gradiente de presión positiva o negativa? Negativa. Bueno, Samuel. Positiva. Los Samuel. pulmones generarían una presión negativa, doctor, para que el aire ingrese. Eso se genera una gradiente de presión negativa. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esa gradiente de presión negativa? Que se negativiza la presión intratorácica. Entonces, cuando ustedes hacen la inspiración, al descender el diafragma y al expandirse los músculos intercostales conjuntamente con las costillas, lo que está generando es que ese mecanismo, ese fuelle que tienen, tiene la capacidad de generar una presión intratorácica negativa. Entonces, al generar esa presión intratorácica negativa, por diferencia de presión, el aire difunde de área de presión positiva a área de presión negativa. Y por eso es que ingresa el aire hacia los pulmones, porque se genera una presión negativa. En este caso de estos pulmones de acero, se tenía que generar una presión negativa, pero no dentro de la caja torácica, porque simplemente la caja torácica no funcionaba, la polio afectaba a todos los músculos, tanto a todos los músculos respiratorios, y es del exterior, o sea, entre el cuerpo y el tanque, ahí se generaba una negativización de presión. Entonces, solamente de esa manera, por momentos se generaba una presión negativa, se expandía el tórax y después se generaba una presión positiva y se deprimía el tórax. Entonces, solamente por esa diferencia de presión dentro del tambor del pulmón de acero, se generaba inicialmente una presión negativa para expansión del tórax y después se generaba una presión positiva para la compresión del tórax. Y así se generaba el mecanismo de la respiración en este tipo de pacientes. Ya en el siglo XVI, Andrés Vesalius, hablaba de lo que era la traqueotomía. Entonces, decían que con una caña de bambú
con una caña de bambú, se hacía una pequeña perforación a nivel de la tráquea, y esa perforación que se hacía a nivel de la tráquea progresaba esta caña de bambú y tenían una traqueotomía, y mecánicamente, externamente, había una persona que insuflaba el aire. Entonces, esa persona que insuflaba el aire al interior de los pulmones, ¿qué cosa estaba generando cuando insuflaba el aire al interior de los pulmones? ¿Generaba una presión positiva o se tenía que generar una presión positiva o una presión negativa para insuflar el aire al interior de los pulmones? ¿Qué se producía? Gerard. Presión positiva sería Una el caso. presión positiva. Ese principio que se estableció en el siglo XVI con Andrés existe hasta ahora. Todos los ventiladores mecánicos son ventiladores invasivos. A ello se requiere previamente la colocación de un tubo orotraqueal o una traqueostomía. Y el ventilador hace las funciones de aquella persona que insuflaba el aire en ese tiempo, ¿no? Entonces, es una modificación de la tecnología, pero el principio era el mismo. Entonces, fisiológicamente, nosotros para respirar generamos una presión negativa intratorácica para que pueda ingresar el aire. Pero cuando el paciente está en ventilación mecánica, la fisiología se invierte y no se genera presión negativa, sino que el aire que ingresa a la caja torácica ingresa bajo un mecanismo de presión positiva. Entonces, este era el ejemplo, ¿no?, de pulmón de acero en esta época de la epidemia del polio. Finalmente, sea de una manera, generando presión negativa y después presión positiva intratorácica, o sea, de la otra manera, generando presión positiva intratorácica, en cualquiera de estos mecanismos hay un objetivo de la ventilación mecánica. La ventilación mecánica ya está claro que se aplica en pacientes con insuficiencia respiratoria severa. Esa insuficiencia respiratoria severa puede ser por problemas solamente de tipo oxigenatorio, o puede ser por problema de retención de CO2, que es ventilatorio, o puede ser por un problema mixto, oxigenatorio o ventilatorio. Entonces, el objetivo de la ventilación mecánica es ir siempre a la parte funcional, y la parte funcional del pulmón está en el alvéolo. Entonces, el objetivo es preservar la función del pulmón. Por lo tanto, preservar la actividad del alvéolo. Entonces, objetivo de la ventilación mecánica, conservar la ventilación alveolar. ¿Qué sucede si se conserva la ventilación alveolar? Se va a poder suministrar el oxígeno por el cual pasan los capilares, lo recogen, entregan el CO2 y ese oxígeno lo llevan hasta las células de todos los tejidos. Entonces, el primer objetivo de la ventilación mecánica es ese: cubrir las demandas metabólicas del organismo. Y en segundo lugar, evitar el deterioro mecánico de los pulmones. ¿Por qué? Porque estos alvéolos pueden colapsar. Y si estos alvéolos colapsan, difícilmente se va a poder hacer un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, evitar el deterioro mecánico de los pulmones
al aportar el volumen necesario para mantener sus características elásticas. Entonces, los pulmones tienen propiedades de elasticidad, tienen propiedades de distensibilidad. A partir de ahí sale un tercer concepto que es la compliance. Y hay una serie de sustancias químicas que ayudan también a este propósito. Y esa sustancia química es el surfactante. Cuando tenemos un organismo enfermo, muchas veces ese surfactante que ayuda a que el alvéolo se encuentre distendido funcionalmente, puede entrar en déficit. Y ese déficit surfactante va a generar una inestabilidad de los alvéolos. Tienden al colapso y por lo tanto disminuyen su función ventilatoria. Esto es lo que ya ustedes ya lo dijeron. La ventilación mecánica está indicada en la insuficiencia respiratoria severa. ¿Cuándo llegamos a insuficiencia respiratoria severa? Cuando han fallado los otros métodos no invasivos en el tratamiento de esa insuficiencia respiratoria, que puede ser una insuficiencia respiratoria aguda, puede ser una insuficiencia respiratoria crónica descompensada o una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Entonces, frente a cualquiera de estos casos de insuficiencia respiratoria, donde ya se optó inicialmente por la cánula binasal, continuaba con insuficiencia respiratoria, se le colocó oxígeno por un sistema de Venturi, que da más concentración de oxígeno. El paciente continuaba en insuficiencia respiratoria. Se le coloca oxígeno con máscara, con bolsa de reservorio, que te da oxígeno a mayores concentraciones. Teóricamente hasta el 100%, pero normalmente va del 70 al 90%. A pesar de ello, el paciente continuaba en insuficiencia respiratoria. Lo que se está utilizando actualmente en el COVID, se utiliza el dispositivo de cánula nasal de alto flujo y el paciente continúa en insuficiencia respiratoria. Agotados esos medios, hay otro medio inclusive que se llama la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, ya cuando entramos a la ventilación mecánica no invasiva, ya entramos al principio fisiológico de inversión de la presión de respiración. La presión negativa se utiliza la presión positiva. Y si el paciente continúa con el deterioro respiratorio, recién ingresamos a lo que es la ventilación mecánica invasiva. Muchas veces no requerimos pasar por toda esta secuencia. Va a depender de la severidad, lo que ustedes han dicho. Establecida la severidad, si estamos frente a una insuficiencia respiratoria aguda severa, entonces podemos obviar muchos pasos y directamente el paciente ingresa a la ventilación mecánica invasiva. Entonces, la ventilación mecánica es prácticamente el último recurso de todas las alternativas de oxigenoterapia que tenemos para salvar al paciente de un problema respiratorio complicado severo. Entonces, finalmente, estos pacientes con insuficiencia respiratoria van a llegar a la ventilación mecánica, muchas veces van a requerir que estén sedados, porque nadie que esté despierto con un tubo en la boca va a estar tranquilo, ¿no? Va a sentir que no puede respirar. Entonces, estos pacientes están sedados, con el objetivo, con el propósito de que estén acoplados al ventilador. Entonces, la ventilación mecánica ayuda a mejorar la oxigenación, a mejorar la ventilación
disminuye el trabajo respiratorio y mejora la performance del paciente, ¿no? No es lo mismo hablar de oxigenación que ventilación. Entonces, para la adecuada oxigenación, ¿de qué cosa vamos a depender? Del parénquima pulmonar. Y en última instancia, de los alvéolos. O sea, a través del parénquima pulmonar, a través de los alvéolos, se produce el intercambio gaseoso. Ese intercambio gaseoso es lo que se llama la oxigenación. Pero para que ese intercambio gaseoso se dé, obviamente tiene que entrar el aire y a través de una diferencia de presión, este aire llega a los alvéolos. Para ese mecanismo de ingreso del aire, para que llegue hasta los alvéolos, tiene que haber un dispositivo, un aparato que genere la presión negativa. Y ese dispositivo, aparato que genera la presión negativa, es lo que se llama la caja torácica. ¿Qué es la caja torácica? La parrilla costal, donde está el esternón, están las costillas, está la columna vertebral y está el músculo diafragma, ¿no? Entonces, todo ello comporta la caja torácica. Si esa caja torácica está funcionando bien, va a permitir que se realice la entrada y salida de aire de los pulmones en condiciones adecuadas. Entonces, la ventilación es el mecanismo fisiológico, ¿no?, que depende de la caja torácica indemne para lograr la entrada y salida del aire de los pulmones. Y la oxigenación es el mecanismo o proceso fisiológico por el cual se realiza el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Una vez que la sangre se oxigenó, esta sangre llega hasta la célula de los tejidos y en la célula de los tejidos se entrega el oxígeno para la célula y se recoge el CO2 de la célula. Y por el sistema venoso es transportado nuevamente hasta el corazón, de ahí a los pulmones, y ese CO2 termina eliminándose. De tal manera que el intercambio gaseoso siempre se va a producir a dos niveles. El primer nivel de intercambio gaseoso es a nivel alveolar, donde se entrega al alvéolo el CO2 y se recoge el alvéolo el oxígeno, que entra al capilar. Y a nivel tisular, donde se entrega a la célula el oxígeno y de la célula se recoge el CO2 y otro tipo de detritus y nutrientes. Bien. Cuando nosotros respiramos, el proceso de respiración es un proceso, digamos, instintivo, no consciente. Ustedes están escuchando la clase, o están durmiendo, yo estoy conversando con ustedes y se está produciendo la respiración en mi organismo, ¿no? Tanto a nivel alveolar como a nivel de los tejidos. Para que se produzca esa respiración, para que esta ventilación se dé de entrada y salida de aire en los pulmones, se generan un conjunto, se deben tomar en cuenta un conjunto de principios físicos. Todo esto es física pura. Si yo les pregunto y les digo que una persona tiene normalmente 20 respiraciones por minuto, 20 respiraciones por minuto, la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura el ciclo respiratorio de esa persona? Segundos, doctor. ¿Cuánto? 3 segundos. Samuel, demora 3 segundos.
Ok. Demora 3 segundos. Perfecto. Pero el ciclo respiratorio, ¿de qué consta, Samuel? Inspiración y expiración. Inspiración y expiración. ¿Cuál es activa, cuál es pasiva? La inspiración es activa y la expiración sería pasiva. Ya. Si la inspiración es activa, quiere decir que hay contractura de músculos, y si la expiración pasiva, hay relajación de músculos. ¿De acuerdo? Normalmente, en un ciclo respiratorio, ¿cuánto es la relación IE? Relación inspiración-expiración. 2 segundos y 1 segundo. ¿Qué cosa es 2 segundos? A la inspiración. La inspiración. Y la expiración, 1 segundo. A ver, ¿quién lo ayuda, Samuel? Doctor. Eric, a ver, Eric. Que yo recuerde, la expiración duraba más, entonces la relación sería inspiración 1 segundo y expiración 2 segundos. Bien. Así es, Eric, así es, Samuel. Justamente aquí es donde yo iba. Si les estoy diciendo que la inspiración es activa, es dinámica, y estoy haciendo un trabajo para respirar, y la expiración es pasiva, es solamente relajación, en consecuencia, se entendería que la inspiración es de un tiempo más corto que la expiración. La inspiración activa, la expiración pasiva. Normalmente la relación inspiración-expiración es de 1 a 2. O sea, un tiempo para la inspiración y el doble del tiempo para la expiración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el ciclo respiratorio dura 3 segundos, en 1 segundo el paciente inspira y en 2 segundos el paciente expira. Para volver a repetir nuevamente su ciclo respiratorio, 1 segundo de inspiración y 2 segundos de expiración. Entonces, siempre esos son, digamos, los principios fisiológicos que ustedes deben entender. En este caso, hemos hablado del principio de tiempo. 1. 2. El principio de volumen y el principio de presión van de la mano. Y el principio de tiempo con el principio de flujo también van de la mano. Me explico mejor. Los ventiladores o son volumétricos o son de presión. Cuando yo les digo, hagan una respiración normal, regular, en una respiración normal, regular, inspiran y expiran, normal, regular. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa están haciendo? Están movilizando lo que se llama un volumen corriente o un volumen tidal. Pero si yo les digo, hagan una inspiración profunda, ese volumen de inspiración ¿es mayor o menor que el volumen corriente? Cuando hacen una inspiración profunda. Sí, Diana. ¿Es mayor? Es mayor. De acuerdo. Esa inspiración profunda es mayor. Entonces, hago una inspiración profunda y el volumen que he ingresado a mi pulmón es mayor. Ya no estoy utilizando el volumen corriente, sino utilizando un volumen corriente más lo que se llama la capacidad inspiratoria máxima, ¿no? Entonces, es mayor. Y para generar el ingreso de ese mayor volumen en una inspiración profunda, la presión intratorácica sería igual que en una presión corriente o la presión intratorácica tiene que negativizarse más. Tiene que negativizarse más.
tiene que negativizarse más. Entonces, si eso pasa fisiológicamente, quiere decir que siempre hay una relación entre volumen que ingresa y la presión intratorácica que se genera. En condiciones normales, cuanto mayor es la presión intratorácica que se genera, mayor es el volumen que ingresa a los pulmones. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos nuestro respectivo volumen tidal o volumen corriente. Pero como no se trata, pues, de calcular cuánto es su volumen tidal o volumen corriente cada uno de nosotros, hay un cálculo aproximado. Y se dice que por cada kilo de peso, aproximadamente el volumen tidal o volumen corriente es de 6 a 8 centímetros cúbicos por cada kilo de peso en condiciones normales. O sea, una persona que pesa 70 kilos, 7 por 6, 42, 7 por 8, 56. O sea, más o menos una persona de 70 kilos tiene un volumen corriente de 420 a 560. En promedio estamos hablando de 490 a 500 centímetros cúbicos. Pero una persona normal. Si esta persona está muy delgada y tiene problemas de hipotrofia muscular, probablemente su volumen corriente disminuya. Y si esta persona es obesa, probablemente ellos, los obesos, generen un volumen corriente mayor porque tienen que hacer un trabajo respiratorio mayor. Y si no puede aumentar el volumen corriente, lo que aumenta es la frecuencia respiratoria. Y generalmente en los pacientes obesos podemos verlos con la frecuencia respiratoria un poco incrementada porque el objetivo es garantizar un adecuado intercambio gaseoso de acuerdo a la necesidad o a las demandas metabólicas de nuestro organismo en condiciones normales. Por eso es que nosotros decimos, el paciente obeso es un paciente enfermo. O sea, el solo hecho que sea obeso ya es una enfermedad. La obesidad no es signo de salud, la obesidad es signo de enfermedad. Y en COVID nosotros hemos visto el alto porcentaje de pacientes que han fallecido es porque tienen un fondo de obesidad como una comorbilidad asociada. Entonces, estos pacientes obesos normalmente tienen un trabajo respiratorio incrementado. ¿Para qué? Para satisfacer sus demandas metabólicas que están elevadas. O sea, es como un paciente enfermo. Entonces, son estos pacientes que más rápidamente en tiempos de COVID llegaban a ser una insuficiencia respiratoria. Bien. Si el paciente fuera un deportista o cualquiera de ustedes que se les manda a correr una vuelta de manzana, una vez que llegan al punto de partida de donde se les mandó a correr, si el paciente es sedentario o aún el paciente que ya tenga una práctica física habitual, ¿cómo estaría su frecuencia respiratoria? ¿Normal o aumentada? Aumentada. ¿Ah? Aumentada. ¿Y cómo estaría su amplitud respiratoria? ¿Normal o aumentada? Aumentada. Aumentada. La amplitud respiratoria está aumentada. Es como que el paciente pues dio su vuelta de manzana y está cansado. O sea, una persona está cansada
tiene una amplitud respiratoria mayor, o sea, es un paciente que está polipneico. Entonces, aumento de frecuencia y aumento de amplitud. Este paciente que está polipneico, la velocidad con que ingresa el aire a sus pulmones es la misma velocidad que si estuviera en condiciones normales o está a mayor velocidad. Hagan ustedes sus ejercicios. Ahí ahorita donde estén ustedes, hagan 10 respiraciones profundas, 10 respiraciones profundas o 5 respiraciones profundas en este momento. Rápidas. 5 respiraciones profundas rápidas. Ya las hicieron. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. En esas 5 respiraciones profundas que han tenido rápidas, ¿ha ingresado más aire a sus pulmones o no? Cierto, más aire. Bien, ingresó más Sí. aire. ¿Ingresó más aire en la misma unidad de tiempo o no? No. No. Bien, entonces, ¿la velocidad con que ingresó fue más rápida o más lenta? Más rápida. Ya. Más rápida. Si fue más rápida y si ingresó más aire, quiere decir que el flujo o velocidad con que el aire ingresó a sus pulmones fue mayor. Entonces, ¿qué viene a ser el flujo? Al igual que estés en un carro, dicen el carro va a 20, 30, 40, 50, 60 kilómetros por hora, el discurrir de un río o el viento que se puede producir en un determinado momento, tanto el río como el viento tienen una velocidad. Acuérdense de los tornados. O sea, hay una velocidad con que discurre el aire. Entonces, a la velocidad con que ingresan los fluidos y el aire es un fluido, a velocidad con que ingresa el fluido a nuestros pulmones, eso es lo que se llama el flujo. Entonces, por eso le digo, el flujo siempre va a estar yendo de la mano con el tiempo y el volumen va a estar yendo de la mano con la presión. Si eso es fisiológicamente, lo que uno busca en ventilación mecánica, cumplir esa fisiología. Con la diferencia que en la respiración normal, la presión que se genera es presión negativa y en la ventilación mecánica, la presión que se genera es presión positiva. Pero el flujo, el tiempo, el volumen son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Tanto para condiciones normales como para el paciente en ventilación mecánica. Se busca el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que se logre el intercambio gaseoso y que se produzca la amplitud adecuada para la entrada y salida de aire en los pulmones. Este es un ventilador básico. Este es un ventilador que antiguamente decíamos, este es un Bennett tipo MA2, ¿no? Acá el paciente, bueno, se le ve muy tranquilo, ¿no? Muy bien despiertito, como si estuviera casi sonriente. Claro, así no está un paciente normalmente, ¿no? Normalmente el paciente está sedado. Entonces, este es un ventilador que es como una pequeña computadora, ¿no? Donde uno programa volumen, programa flujo, programa presión, programa tiempo. Entonces, se programa y de acuerdo a lo que se programa, sale el aire concentrado de oxígeno. Sale el aire a través de estas tubuladuras, ¿no? Y que llegan al tubo con una Y, un punto común, llegan al tubo orotraqueal. Por aquí ingresa el aire en un ciclo, en el ciclo inspiratorio, y en el ciclo expiratorio sale el aire. Entonces, normalmente hay
un corrugado que es por donde ingresa el aire y otro corrugado que es por donde sale el aire y va al exterior. Entonces, este es un típico respirador, en este caso volumétrico, pero que señala la esencia de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces, la esencia de ventilación mecánica es un ventilador, ¿no?, que va a hacer las veces de un pulmón externo que va a suplir en parte las funciones o complementar las funciones del pulmón enfermo, ¿no? O una cascada que va a permitir la humidificación del aire que está saliendo o del aire enriquecido con oxígeno que está saliendo, una tubuladura de ingreso y una tubuladura de salida. Aquí lo que falta es la conexión de este ventilador a una fuente de oxígeno. Generalmente atrás puede haber o un balón de oxígeno o una cañería que está conectada al ventilador justamente para dar el oxígeno o la concentración de oxígeno que el paciente requiere. Entonces, frente a este principio básico de los ventiladores, hay ventiladores que son ciclados por volumen, hay ciclados por presión, ciclados por tiempo y ciclados por flujo. Entonces, los principios básicos de la respiración fisiológica normal. Entonces, son ventiladores que tratan de mantener ese criterio de principio fisiológico, pero como les digo, siempre recordando que cuando es ventilación mecánica es a presión positiva y cuando es respiración normal es a presión negativa. Bien. Hay esas maquinitas cada vez que están más sofisticadas, ¿no? Estas maquinitas que están cada vez más sofisticadas nos permiten dar modalidades de ventilación mecánica. Entonces, dentro de esta modalidad de ventilación mecánica existen lo que se llaman las modalidades convencionales y las modalidades no convencionales. Casi por lo regular, nosotros trabajamos con las modalidades convencionales. En algunos casos podemos trabajar con modalidades no convencionales, pero en otros casos, como por ejemplo la ventilación de alta frecuencia, se puede utilizar mayormente en niños, ¿no? Mayormente en niños. Entonces, ¿cuáles son estas modalidades convencionales? Ventilación controlada por volumen, ¿no? Que es exactamente la misma, ¿no? Ventilación mecánica controlada, ventilación mecánica controlada por volumen. Ventilación controlada por presión, ¿no? Una variante de cualquiera de estas dos, lo que se llama la ventilación asistida controlada. O sea, en buena cuenta, estas primeras 4 ventilaciones convencionales prácticamente es como si fueran 2, nada más. Una controlada por volumen y otra controlada por presión. Nada más. Casi siempre a los pacientes que llegan a requerir ventilación mecánica, lo primero que se hace es este modo ventilatorio. O controlado por volumen o controlado por presión. Punto. No hay otro. Posteriormente, hay otro modo de ventilación que es la ventilación mandatoria intermitente sincronizada, o más conocida como SIMB. Entonces, esta ventilación mandatoria intermitente sincronizada es un modo ventilatorio convencional cuando, habiendo utilizada inicialmente cualquiera de estos dos, controlada por volumen, controlada por presión, y el paciente ya refiere alguna mejoría clínica, entonces se puede iniciar lo que se llama el destete del ventilador con este modo de SIMB, ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Y si el paciente sigue mejorando, entonces se da
este modo ventilatorio que hoy en día ya no aparece como CPAP, sino aparece como ventilación espontánea. Entonces, en estos modos ventilatorios previos que he señalado, aquí hay un comando o control donde se programa, aunque sea un mínimo de frecuencia respiratoria, que es la frecuencia respiratoria que le va a dar el ventilador de acuerdo a lo que yo esté programando. Pero en este modo de CPAP, que es ventilación espontánea, yo ya no programo la frecuencia respiratoria. Pero en todo caso, la frecuencia respiratoria que yo programo es 0. ¿Por qué? Porque toda la respiración la va a realizar el paciente. El paciente realiza toda la respiración y este modo de ventilación espontánea se complementa con este otro modo que es ventilación con soporte de presión o presión de soporte simplemente. Entonces, el paciente tiene ventilación espontánea, pero se le da una presión de soporte para ayudarlo a lo que se llama completar la respiración a este paciente. Generalmente, esta ventilación de presión de soporte ya se utiliza cuando se tiene el modo de ventilación mandatoria intermitente sincronizada y sobre todo cuando ya está en el modo de CPAP, que es lo que se llama la ventilación espontánea. Bien. Dependiendo de cada caso, uno va a decidir qué cosa es lo que se va a dar al paciente, qué modo ventilatorio se le va a asignar, dependiendo de cada caso. Por ejemplo, nosotros por lo regular, a casi el 90% de nuestros pacientes, el modo ventilatorio que asignamos es el modo ventilatorio de controlada por presión. ¿Por qué preferimos darle ese modo de controlado por presión? Porque ya hemos tenido experiencia que cuando a estos pacientes se les aplica el modo controlado por volumen, como la máquina es una computadora y hace caso a lo que se le está programando, muchas veces el médico puede decir, yo le programo un volumen tidal para este paciente de 400 a 500 centímetros cúbicos. Y la máquina dice, perfecto, le está programando 400 a 500 centímetros cúbicos. Entonces, para yo cumplir tu orden, yo genero una presión positiva que puede superar los 40 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque mi objetivo es cumplir con lo que tú me estás diciendo, 400, 500 centímetros cúbicos de agua como equivalente. Entonces, hay un riesgo que se llama el barotrauma. Entonces, ese riesgo de barotrauma puede llevarnos a que literalmente el pulmón estalle y se produzca un neumotórax. Entonces, ese neumotórax que se produce por barotrauma, por mala programación del ventilador, es una complicación muy seria, de tal manera que los médicos preferimos utilizar mejor el mecanismo de ventilación controlada por presión. En cualquiera de los modos que se coloque, obviamente, como ya les dije, el objetivo es la reducción del trabajo respiratorio, el confort y el acoplamiento o sincronía con el respirador. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Ya estamos en la parte, digamos, más técnica, que es más fácil, que ya lo pueden captar. Lo que a mí me interesa es que hayan captado la definición de la insuficiencia respiratoria. ¿Qué sucedería en un paciente asmático? En un paciente asmático, ¿cómo estaría la relación ventilación-perfusión? Perdón, ¿cómo estaría la relación IE? En un paciente asmático. ¿Estaría de 1 a 2? ¿Cómo sería? ¿Menos o más? El asmático tiende a retener, ¿no? Retener el CO2. Retiene CO2. ¿Qué pasa, Alessandra? Entonces se puede invertir la proporción de inspiración y expiración. ¿En qué sentido se invierte? Él tiene que hacer un esfuerzo inspiratorio mayor. Inspiratorio mayor. Ya. A ver. ¿Quién refuerza lo que dice Alessandra o rebate lo que ha dicho Alessandra? Doctor, ¿podría ser una relación de 2 a 1? De 2 a 1. Mónica. Sí. 2 para la inspiración y 1 para la expiración. Sí, doctor, mayor tiempo de inspiración. Mayor tiempo de inspiración. Ya. ¿Alguna otra opinión? Miren, por eso les digo, la fisiología es importante. Auscultatoriamente, por auscultación. ¿Cuál es la característica auscultatoria en el asma? Alessandra. A ver, Heidi, Frisancho. Las sibilancias, doctor. Hay sibilancias, perfecto. A ver, Heidi, esas sibilancias, ¿dónde la encuentra? ¿En qué tiempo del ciclo respiratorio? El ciclo respiratorio tiene inspiración y expiración. ¿En qué tiempo del ciclo respiratorio encuentra las sibilancias? En expiración. ¿En? Expiración. Expiración, perfecto. Si encuentra las sibilancias en expiración, el esfuerzo o trabajo respiratorio estaría en la inspiración o en la expiración. En la inspiración. En la inspiración. No. Nuestra fisiología nos dice que la inspiración es activa. Por lo tanto, yo tengo que hacer trabajo respiratorio para que ingrese el aire a los pulmones. Tengo que hacer la contracción de mis músculos respiratorios y la contracción del diafragma. Entonces, con ese trabajo respiratorio que estoy generando, ingresa aire a los pulmones. En la expiración, lo único que yo hago es relajar. Simplemente relaja y la presión negativa intratorácica se va positivizando. Y al irse positivizando la presión negativa, está saliendo el aire de los pulmones. Eso es en condiciones normales. Pero si yo tengo un broncoespasmo, entonces es cierto lo que ustedes en parte dicen. Si yo tengo un broncoespasmo, ese broncoespasmo en un paciente asmático o en un EPOC se ha producido ¿por qué? Porque hay una contractura de la musculatura lisa bronquial.
1. 2, porque hay un edema bronquial. Y 3, porque hay una hipersecreción, hay una broncorrea. O sea, la broncorrea, el edema y la contractura de la musculatura lisa bronquial son las 3 condiciones fisiopatológicas por las cuales se me produce el asma. Una vez que yo tengo ese broncoespasmo, mi patrón respiratorio va a cambiar. Si bien mi inspiración es dinámica, lo más probable es que haga un poco más de esfuerzo para que ingrese el aire a pulmón. Pero ustedes mismos lo han dicho, creo que ha sido Alessandra. En el asma hay como un atrapamiento de aire dentro del pulmón. Entonces, el atrapamiento de aire dentro del pulmón, si no es un neumotórax, ese atrapamiento es porque el broncoespasmo no permite la salida del aire. Pero igual tiene que salir aire, porque si no logro sacar ese aire, no va a poder ingresar, porque simplemente mis pulmones y mis alvéolos van a estar distendidos. Entonces, tengo que hacer un trabajo respiratorio para expulsar ese aire. Por eso es que ustedes ven los tirajes, por eso es que ustedes ven las retracciones intercostales. ¿Por qué? Porque están haciendo ese trabajo respiratorio para expulsar el aire. Entonces, al hacer ese trabajo respiratorio, la expiración pasiva se transforma en una expiración activa. Y como tengo que hacer un trabajo mayor para expulsar el aire, observen ustedes a los pacientes asmáticos, el tiempo expiratorio se prolonga más que el tiempo inspiratorio. Entonces, fisiológicamente, la relación IE, que es de 1 a 2, puede prolongarse de 1 a 2.5 o de 1 a 3 o quién sabe más. Pero lo claro es que en todo caso donde haya broncoespasmo, sea por asma bronquial, sea por EPOC descompensado, la relación IE se va a modificar, pero a favor de incrementar el tiempo expiratorio. El propósito de incrementar el tiempo expiratorio es eliminar el aire que está atrapado en el pulmón, ¿no? Para que pueda generarse en el siguiente ciclo respiratorio un recambio gaseoso. Esa es la explicación del por qué cuando yo a este paciente lo pongo en ventilación mecánica, tengo que saber su fisiología. Si el paciente es asmático, si el paciente es un EPOC descompensado, porque en esos casos la programación de mi tiempo inspiratorio se orienta a que la relación IE pase de 1.2 a 1.25 o a 1.3. Entonces, todos los parámetros que yo debo programar en un paciente tienen que ser de acuerdo a sus requerimientos o necesidades. Aquí sí hay una pequeña variación, un pequeño alcance que cuando les dé la transparencia corregida, ya voy a modificar. El tiempo del volumen tidal es de 6 a 8 centímetros cúbicos por kilo de peso corporal. No es de 8 a 12. Antiguamente se utilizaba el criterio de 10 centímetros cúbicos por kilo de peso, pero ahora esos criterios han bajado. Son de 6 a 8.
Fisiológicamente, ¿cuánto es la respiración normal de ustedes? Normalmente es de 14 a 18, en algunos casos puede ser hasta 20 respiraciones por minuto. Cuanto más hábito deportista tenga el paciente, su frecuencia respiratoria es menor. Bien, entonces, toda la programación que se tiene con el ventilador, el flujo, el tiempo inspiratorio, el PIP, que ya vamos a verlo para la otra clase porque ahora ya se concluyó, el FIO2, etcétera, todos estos criterios van a tratar de mantener la fisiología del paciente. Bien, jóvenes, ya la hora está concluida. Creo que vamos a dar por terminada la clase. Sí, pregunta, sí, dígame. Sí, Doc, en el caso del asma, el mismo broncoespasmo que hace que sea obstructivo a la salida del aire, es decir, en la expiración, también causaría una obstrucción al ingreso del aire, ¿no? Claro, o sea, la obstrucción es tanto al ingreso como a la salida. ¿De acuerdo? Pero como en el ingreso el trabajo respiratorio es activo, lo que voy a hacer es simplemente incrementar un poco más mi trabajo respiratorio para que ingrese ese aire. Entendí. Chévere, gracias. Solamente voy a ingresar un poco más, pero el tema es el trabajo, la expiración, porque la expiración era pasiva. Entonces, ya en ese caso, tengo que hacer un trabajo respiratorio para expulsar el aire del pulmón. Gracias, doctor. ¿De acuerdo? O sea, el broncoespasmo se aplica tanto para la inspiración como para la expiración. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Sí, Diana. una pregunta con respecto a los ventiladores. ¿Cuál sería la diferencia entre un ventilador mecánico que se utiliza, bueno, en UCI con uno que se utiliza en los procedimientos quirúrgicos? No hay diferencia. Lo que pasa es que en los procedimientos quirúrgicos se utilizan, digamos, ventiladores mecánicos simples, ¿no? Porque los pacientes no son complejos. O sea, en UCI son ventiladores mecánicos más complejos. O sea, el paciente que entra a sala de operaciones es un paciente que está sedado, está anestesiado, está bajo anestesia y está relajado. Entonces, con un ventilador mecánico controlado por volumen o controlado por presión es exactamente lo mismo. Hoy en día los ventiladores de por sí ya tienen varias funciones. O sea, un ventilador puede funcionar como controlado por volumen o puede funcionar como controlado por presión. En el mismo ventilador se puede aplicar el modo de CIMB y en el mismo ventilador se aplica el modo de CPAP. O sea, todos estos criterios que se están consignando de los modos ventilatorios, ya hoy en día un solo ventilador contiene ya todos los criterios. Ya el médico que use el ventilador puede disponer cómo utilizarlo. Pero casi no hay diferencia entre los ventiladores de sala de operaciones y los ventiladores de UCI. Lo que sí, que un ventilador, si vamos a poner pues un ventilador de UCI en sala de operaciones, es como que fuera un ventilador subutilizado, ¿no? Porque hay muchos parámetros que no se van a utilizar, muchos criterios que no se utilizan. Pero después no hay otra diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Ya, y una duda más con respecto a, bueno, en la ventilación mecánica invasiva, ¿en todos los modos tiene que estar el paciente bajo pseudoanalgesia? Depende. Cuando ya el paciente ya está en modo mandatoria intermitente sincronizada, o el paciente ya está en CPAP, ya la pseudoanalgesia tiene, sobre todo en CPAP, ya la pseudoanalgesia tiene que haberse retirado. Porque el CPAP es espontáneo. Entonces, para que haya ventilación espontánea, el paciente tiene que estar despierto. Gracias, doctor. Bien. Bien, jóvenes. No voy a tomar lista porque ya son 13:05. La clase ha concluido. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Jóvenes, Gracias. hasta luego.